Listo. Muy bien. Pues bienvenidos otra vez. Bienvenidos otra vez a esta segunda sesión síncrona. Vamos a hablar, o todavía vamos a hablar de los artículos del 1 al 29 de la Constitución, tratando de diferenciar los cambios que ha habido últimamente y el tema que toca de derechos humanos, que es muy importante. Ese es el objetivo del tema, a entender, aprender y comprender los artículos del 1 al 29, cuáles artículos son que nos dan derechos y que son de razón personalísima, qué derechos humanos abarcan, de acuerdo a la reforma que hubo en el 2011. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el objetivo de este tema, entender muy bien esos artículos, sus derechos humanos y todo. Entonces, esta presentación los toca por encimita, pero ustedes sí los tienen que ver ya más a detalle, por lo menos leerlos. Hay unos muy extensos, pero sí les pido que los leamos para que tengamos una idea de qué tratan y qué temas tocan. Y al final, lo importante es lo que abarca el artículo, no todo lo que conlleva, pero sí requiero yo que sepan ustedes de qué se trata y todo lo que abarca. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. El objetivo, otra vez, el estudiante conocerá los derechos humanos y aprenderá que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Son los derechos humanos que por el solo ser hecho de ser humano tenemos ya, desde que nacemos. Conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo otros, pero son los que son inherentes a nosotros. Quiero platicarles un poquito de la historia de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La Constitución, desde que es Constitución, empezó en el año de 1824, con un esfuerzo muy importante de ahí de los legisladores, un poco después de dejar de ser dependientes de la colonia española, de la corona española, surge esta necesidad de generar esta Constitución. Era muy pobre en su alcance, pero era adecuada en su momento. Es decir, el contenido de esta Constitución gira en torno a la organización y división del poder del Estado. No tuvo apartado especial para el reconocimiento y tutela de los derechos, ya que delegaba a las constituciones locales su enunciación. ¿Qué significa? Esta Constitución de 1824 hablaba solamente de la organización del Estado, o sea, la parte orgánica. Así nace la Constitución, dándole forma y cuadro a la organización del Estado, dejando fuera el tema de los derechos de las personas. No que los dejara fuera, sino que esa parte se la delegaba a cada Estado. Cada Estado de qué derechos humanos o qué garantías le daba a su gente. Después, de todas formas, la Constitución, a partir del 1824, ha sufrido muchas reformas, pequeñas reformas, tratándole de dar la fuerza para atender lo que en esos momentos se vivía. ¿Sí? Eran tiempos muy, muy complicados en México. Hasta 1857 se genera otra Constitución como tal. ¿Sí? Entonces dice, en la Constitución de 1857, después del cese del poder de Antonio López de Santana, ¿sí se acuerdan quién fue López de Santana? Fue el que entregó parte del país a los Estados Unidos. Quedó como presidente sustituto Ignacio Comonfort, quien el 5 de febrero de 1857 firmó la Constitución Política de los Estados Mexicanos de 1857, de corte liberal y federal.
Su capítulo primero, denominado de los derechos del hombre, reconocía los derechos a la libertad de expresión, asociación y portación de armas, reafirmaba la abolición de la esclavitud y eliminaba la prisión por deudas civiles, las formas crueles de castigo y la pena de muerte. De igual manera, prohibió los títulos de nobleza y se establecieron los principios de legalidad e irretroactividad. Sin embargo, siguieron sin tratarse los temas referentes a los derechos de la mujer y la libertad de las creencias. O sea, en esta Constitución de 1857 abarcaba mucho más, como pueden ver, y ya empezaba a tocar los derechos del hombre, que así le llamaban antes, los derechos del hombre. Ya empezaba a tocar ese tipo de temas, y en ese momento se convertía en una Constitución pues muy moderna para ese momento y muy adecuada a lo que se estaba viviendo. Pero aún le faltaba. Después de ahí sigue con muchas reformas a los artículos, pero como tal, como Constitución reformada, es hasta 1857. Y luego, la que hoy conocemos, hasta 1917, durante la época del porfiriato en México, el presidente concentró las atribuciones de los tres poderes, situación que condujo a la Revolución de 1910, encabezada por Francisco I. Madero, quien logró quitar a Porfirio Díaz del poder y llegar a la presidencia después del asesinato de Madero y de su vicepresidente Pino Suárez. Se produce la Revolución Constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza y por su triunfo se promulga la Constitución de 1917. Esta Constitución dejó intocados los principios básicos de la Constitución de 1857, con la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales, pero se agregaron además un catálogo de derechos sociales que colocaron a la Constitución mexicana en pionera de la materia a nivel mundial en reconocer derechos a los campesinos, los trabajadores y en materia de educación. Esta Constitución ha sido objeto progresivamente de diversas reformas en materia de amparo y derechos humanos. Sin duda, la mayor de ellas la efectuada el 10 de junio de 2011, por medio de la cual se constitucionaliza el término de derechos humanos y se otorga un rango prevalente a los tratados internacionales en la materia, con lo cual se convierte en mandatos imperativos que obligan a todas las autoridades a su observancia y garantía, con lo cual se sientan las bases para el reforzamiento tanto del sistema jurisdiccional como no jurisdiccional de los derechos humanos. Entonces, esta Constitución es la que hoy nos está rigiendo, no tocan las del 57 y a la del 57 le agregan todo esto que les estoy mencionando, y ahora es la que estamos ahorita, la que tenemos hoy vigente. También se le han hecho muchas reformas a sus artículos, pero esa es la última Constitución que tenemos, desde 1917. ¿Alguna duda hasta aquí, señores? Señores, No, ninguna. señores. No poner los audífonos. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar del artículo primero de la Constitución, que siento que de la parte dogmática de la Constitución, bueno, no sé si se les había dicho, en la pasada sesión lo platicamos, la Constitución está dividida en dos fases, en dos partes, es la parte dogmática y la parte orgánica. Del artículo 1 al 29 la parte dogmática y la del 29 al 136 es la parte orgánica, que habla más bien del Estado, de la organización del Estado. Hay juristas, y los van a encontrar ustedes, que dividen la Constitución en muchas más formas. Yo he visto que hasta en 8 partes la dividen. Y es válido, pero en dos grandes grupos pudiéramos decir la dogmática y la orgánica. Ahorita estamos viendo la parte dogmática, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 1 dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fíjense, aquí radica uno de los cambios más importantes de los que hablábamos en la última reforma del 2011. Aquí está donde dice, antes de la reforma, el artículo primero, el que acabamos de leer, decía así: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud de los Estados Unidos mexicanos, todo eso es lo mismo. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, etcétera. Todo eso queda igual. Y con la reforma, con esta nueva reforma, dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, o sea, quita individuos por personas, gozarán de los derechos humanos, le quita garantías y ahora son humanos. Gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El tema de derechos humanos es una tendencia mundial, no es un tema de México, es una tendencia mundial a la que México participa. Entonces hay derechos humanos que son y que son vigilados solamente en el territorio mexicano. Pero si hay un derecho humano que no es respetado y la ley mexicana no te hace caso, las autoridades mexicanas no te hacen caso, tú puedes reclamar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya se vuelve un tema internacional. ¿Sí? Puedes buscar protección en leyes internacionales para el tema de derechos humanos, porque como les digo, los derechos humanos no es un tema de México, es un tema mundial. ¿Sí? Por eso dice aquí, artículo primero, en Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Y los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte. El Estado mexicano es parte de casi todos los tratados internacionales de derechos humanos. Casi en todos. Por ahí estaba escuchando un jurista que México firma todo. México firma todo. Ya que lo respete o les dé seguimiento o algo es otra cosa, pero México está en todo. Que también es bueno, ¿no? Ahora, el hecho de cambiar de individuo a persona genera, bueno, el hecho de decir persona, que es un término muy amplio, porque no define persona física. ¿Sí? Acuérdense que en México y en todas partes hay personas, que somos nosotros, y hay personas morales, que son las empresas, que se les dice persona moral o persona jurídica. Entonces, el problema aquí es que entonces los derechos humanos son para las personas, perfecto, hasta ahí está claro. ¿Y las personas morales? Entonces hay gente que dice, no es para las personas morales, ¿cómo que no? No es. Y ahí dice, otra gente dice, sí, sí es, porque no está especificando. Hay una regla a la hora de interpretar. Cuando no lo especifica, tú no tienes por qué darle otro sentido. Entonces va a ser personas, se refiere a personas nosotros y personas morales, a las empresas. Y como las empresas están formadas por las personas, como individuos, en algunos casos sí procede el tema de derechos humanos. Por ejemplo, aquí está lo que les decía, si bien el vocablo persona contenía el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende a las personas morales, la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión y en su caso.
de la función o actividad de aquellas. En esa medida, el juzgador deberá determinar en cada caso concreto si un derecho le corresponde o no, pues si bien existen derechos que sin mayor problema argumentativo pueden atribuírseles, por ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso. Existen otros que evidentemente corresponden solo a las personas físicas, o sea, a nosotros, al referirse a aspectos de índole humana, como son los derechos fundamentales a la salud, a la familia o a la integridad física. Pero además existen otros derechos respecto a los cuales no es tan claro definir si son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas, ya que más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad dependerá del alcance y los límites que el juzgador les fije, como ocurre con el derecho a la protección de datos personales o a la libertad ideológica. Entonces, como que así como que no está muy bien definido qué derechos humanos corresponde a las personas morales, pero ahí está y es válido. ¿Alguna duda hasta aquí, señores, amigos, amigas? No, ninguna, maestro, todo claro. Perfecto, muy bien. Uh, Muy bien, continuamos. En el artículo 2 vamos a ir repasando artículo por artículo. Ahora hasta dónde llegamos. La nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. ¿Qué pasa aquí? Le está dando derechos ya y deben ser respetados. No, el origen de nuestra raza aquí en México, que son los indígenas. Les reconoce que existe, reconoce sus derechos, les reconoce que hay que atenderlos y no obstante la colonización y la mezcla que hubo, también eso se reconoce y se le da y son sujetos de derechos. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y se da responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Esto que menciona este artículo, vale la pena comentarlo, dice la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica hasta secundaria. Esa es la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias y las tendrá que otorgar el Estado. La educación superior solo, aquí está, la educación superior solo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez. Bueno, donde dice la educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. De ese precepto, de esos renglones que ustedes ven ahí, nace esta universidad que ustedes están utilizando sus servicios. De ahí nace la Universidad Ciudadana. Nosotros nos estamos adelantando a las cosas. Creo que en el país es la única que hay. Así totalmente gratuita. De este nivel, bachillerato, licenciatura y maestría. Están las militarizadas que están en el Estado de Nuevo León también, únicas en su tipo. Pero bueno, obedece a este precepto de este artículo. Digo, nomás se los quería poner así como paréntesis. El artículo 4 donde dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. ¿Sí? La mujer siempre, desde un tiempo para acá ha peleado mucho eso, la igualdad, lo cual me parece válido. Sin embargo, falta mucho todavía por hacer, pero bueno, se está avanzando en ese tema.
Esta ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Básicamente lo rescatable de este artículo es que donde dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. El artículo 5 dice: ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode siendo lícito. ¿Qué significa esto? Que tú puedes hacer cualquier actividad en este país, la que mejor te convenga, ya sea un oficio, ejercer tu carrera, tu maestría, tu bachillerato, lo que quieras estudiar, en lo que quieras trabajar, en lo que quieras hacer, siempre y cuando sea lícito. En algunos países tienes que pedir permiso para hacer tal o cual cosa. Entonces, algunas actividades están reservadas para ciertas personas y otras para otras, y así está como segmentado. Aquí no, tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando sea lícito. El artículo 6, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. O sea, manifestarte en las calles no es delito, ¿sí? No es delito juntarte con la gente, caminar por las calles, etcétera. Eso no es delito. Este artículo te da el derecho de manifestarte tus ideas, siempre y cuando no afectes a terceros, ¿sí? Ya siempre pongo el ejemplo de la Ciudad de México, que es donde más vemos manifestaciones, y ahí sí siempre pasa que bloquean las avenidas, las calles, etcétera, y bueno, pues eso no está bien, y este artículo no habla de eso. Pero bueno, en aras de terminar bien alguna manifestación, bueno, tienen cierta tolerancia y les permiten hacer ciertas cosas. Pero si quisiera la autoridad reprenderlos por bloquear calles, y hacer destrozos, etcétera, lo puede hacer. El artículo 7 es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede exigir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio y tecnología. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes igual manifestarte a través de cualquier medio electrónico, el radio, ahora las redes sociales, también de medios impresos como el periódico, revistas. Nadie te dice nada. Mientras no afectes a un tercero, mientras no hables mal de una persona, puedes hablar mal, pero si esa persona tiene también el derecho de reclamarte y demandarte por difamarlo, etcétera. También está esa parte, pero tú puedes hacerlo comunicando tus ideas, eh, cualquier cosa que tú quieras aportar, lo puedes hacer sin ningún problema. Este artículo te da ese derecho. El artículo 8, los funcionarios y empleados respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacerse uso de ese derecho los ciudadanos de la República. ¿Qué significa esto? Que cuando tú quieres saber algo, por ejemplo, si en tu colonia ves que están poniendo tubería, están abriendo las calles, están poniendo una tubería ahí por ahí, tú quieres saber de qué se trata, quién lo autorizó, cuánto va a costar, tú puedes pedir esa información siempre y cuando sea por escrito, y la autoridad tiene la obligación de informarte, costó tanto, se autorizó tal fecha por el Congreso o por la Cámara de Diputados, etcétera, por los regidores, te tienen que informar todo, ¿sí? Siempre y cuando lo pidas por escrito y a la autoridad correspondiente. Muchas veces la gente se equivoca, a mí me ha pasado mucho,
que la gente pide información de algo y se equivoca de dependencia. Entonces dice, yo no soy la persona que conoce de este asunto. Y bolas. Entonces tienes que asesorarte bien para saber dónde vas a, ahora sí que meter el escrito, como quien dice, para que te informe. Es el artículo 8. El artículo 9 dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República. Perdón, quería platicarles algo del artículo 8. Me regreso tantito al 8, dice, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. Si quieres saber algo de política, en México tienes que ser mexicano. No puede venir un extranjero a informarme quiénes son los diputados, quiénes son los senadores, cuáles son los candidatos. Si no eres mexicano no puedes, no te van a informar de eso. Creo que en el artículo 7 también decía algo así. Permítanme tantito. Aquí en el artículo 6, el derecho a manifestarte, en el artículo 6 que dice, también dice en la parte de más abajo, dice, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Por orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. No, perdón, no, aquí tampoco. Yo me acuerdo que había algo. Bueno, el artículo 8, eso es lo que les quería decir, que solamente está ese derecho, el artículo 8 está solamente para los mexicanos. Volvemos al artículo 9, dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. ¿Se acuerdan de una reunión armada? No sé si les tocó a ustedes. Yo creo que no. A lo mejor Tony nacía, no sé. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Alguien supo de eso? Yo supe que fue el 1 de enero del 94 en Chiapas. Es correcto, fue en Chiapas y fue un grupo vamos a decir, de campesinos que se levantaron en armas para exigir algo, exigir mejores condiciones, una serie de cosas que no está en tela de juicio si son válidas o no. El tema era que estaban encapuchados y estaban armados. Y eso es lo que no se debe hacer. Por eso, al no atender la recomendación de que se descubrieran y que dejaran las armas, se convocó al ejército para combatirlos y hubo una pequeña como guerra ahí. Estaba en ese entonces Ernesto Zedillo de León como presidente, creo que sí, y pasó ese tema, ¿no? Era alguien que se estaba manifestando, no hay problema que te manifiestes, nada más que desarmado y da la cara. Entonces, eso no ocurría así y se hizo un problema y el país ahí se cimbró un poco con eso. Y fue en Chiapas. Y pues Creo eso que era por ahí. el Sí, maestro. sí, el presidente Ernesto Zedillo. No, A era ver, Salinas, perdón. ¿ahora Salinas de Gortari? Sí, era Salinas de Gortari. Pues en el 94, sí. Que creo que fue como que fue cuando estaba saliendo Salinas y entró Zedillo, no me acuerdo. Pero sí, bueno, debe ser Salinas, 94 es Salinas. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una duda sobre el artículo 8. Sí, dígame. Había leído en algún momento, pero no estoy seguro, que los extranjeros no pueden participar en la vida política. Exacto, exacto. Pero vaya, el artículo 8, o sea, lo que habla es más que nada como de pedir información, Sí, pero no sé si también sea como que no pueden discutir temas como internos, o que no puedan entrar en la política, o que no puedan hacer algún puesto político.
es correcto. Y eso está en otro artículo. La verdad es que ahorita no me acuerdo cuál. Está en otro artículo donde solamente los mexicanos pueden acceder a un puesto político. Hay extranjeros que tú los ves, o apellidos que tú ves y dices, tú, este no es mexicano, pero muchas veces son extranjeros naturalizados mexicanos. Y en algunos casos ya pueden ser políticos, pero por ejemplo, el presidente tiene que ser nacido mexicano, no puede ser naturalizado mexicano, tiene que ser nacido mexicano. Creo que diputados y senadores sí pueden ser naturalizados mexicanos, pero el presidente no. Pero es un buen tema, es un buen tema, es un buen comentario. Sí, aquí básicamente ese artículo habla de cuando pides información. Ok, muy bien. Muchas gracias. De nada. Ya es el que hablamos del ejército zapatista. El artículo 10. Es muy importante, es importante. Dice, los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. Aquí habla de dos cosas distintas. Poseer, o sea, poseer es tener un arma en tu casa, ¿sí? O sea, yo tengo un arma aquí en mi casa, por ejemplo. Y la portación es de traerla en tu cuerpo. Andar por la calle como un policía, traer el arma. Esto es válido, sí funciona. Está muy regulado por el ejército, por las Fuerzas Armadas. Creo que el procedimiento es, haces una petición por escrito a una dependencia del ejército, ellos la revisan, revisan tus antecedentes, tu historial, y ellos determinan si la puedes tener o no. Y si en caso de que sí, te dicen solamente puedes tener estas. Ciertas armas son las que pudieras poseer, ¿sí? Para aportación es otra cosa. Por ejemplo, toda la policía y los guardias, los que les llamamos guaruras, no sé si sea correcto el término, portan armas, tienen su permiso de portación de armas, pero tienen que tener, bueno, corrieron por ese proceso para poder portar esas armas. Entonces, esto es algo que mucha gente dice, no, en México no se puede, no, sí se puede. Simplemente los cazadores, ellos tienen un permiso distinto porque es un permiso de poseer y un permiso de portación, y la portación está como condicionada a ciertas temporadas, a ciertos meses del año en los que pueden portar esa arma en su camioneta para irse de cacería. Así es como más o menos funciona esta parte. Duda, Sí, maestro. adelante. Aparte de este, tengo otras, bueno, en los artículos siguientes, pero bueno, Sí. infiere lo mismo. En este caso, el artículo 10, ¿cómo se podría ver como un derecho humano como tal? El artículo 10, bueno, pues es un derecho para tu legítima defensa. Tú tienes derecho a defenderte con lo que tengas a la mano, y la ley te permite tener un arma. Entonces, ahí es un derecho humano de que tienes de defender tus bienes, en tu defensa, tu familia, tu propiedad. Ese es tu derecho. Y como herramienta para cuidar de ese derecho, te permite poseer un arma. Ya, es que lo había buscado en la CNDH como tal, los derechos humanos como tal aquí en Ajá, México, ajá. y no había ninguno que viera relacionado con ello, pero sí, así como lo dice, pues sí, eso es otra historia. Sí, así es, así. Sí, es que hay derechos humanos que están muy, y esos son los que quiero que se enfoquen, los que están descritos, ¿sí? El derecho humano en este artículo es y eso es lo que quiero que vean.
Pero al decirles yo esto, pues amplía un poco más lo que les estoy diciendo. Es que imagínate, si esto lo ponen como derecho humano, el tener un arma así de por escrito en específico, pues olvídate, se hace un relajo, ¿no? Hay países que no estamos preparados ni educados como para que todo el mundo tengamos armas. Entonces México ha sido muy reservado en ese sentido, aunque a lo mejor no te das cuenta y mucha gente tiene armas, pero la cultura en México es que no tengas, es que no traigas un arma, un ciudadano normal que no traiga un arma caminando por ahí por la calle. En Estados Unidos te sorprendes, mucha gente trae. No la ves, pero generalmente trae, pero allá es más libre en ese sentido. Entonces, si ponen como derecho humano poseer un arma, pues olvídate, o derecho humano asegura tu legítima defensa, y te vas inmediatamente al artículo 10, bueno, pues voy a cuidar mi legítima defensa con un arma. Entonces todo el mundo va a querer armas, ¿no? Y eso es algo que como que no quieren. Pero es tu derecho, es un derecho humano, cuidarte, cuidar a tu familia, tu propiedad, etcétera. Sí, Pero ahí creo que, lo que dice es que se puede poseer un arma en el domicilio, pero así no es, me nada sobre autos, sobre negocios, sobre los autobuses, o sea, no se puede tener más que en tu casa, ¿no? es correcto. O sea, poseer habla de tenerla en tu casa. Poseer un arma habla de tenerla en tu casa o en tu domicilio. La Creo que más que portación, nadie entraría un tipo de conflicto, por ejemplo, de poseer, sería bajo resguardo, a diferencia de portar. Ahí sería un tipo tenerla consigo. exactamente. O sea, poseer es tener una. Yo tengo un arma. No la tengo aquí conmigo, en mi cuerpo, pero tengo un arma guardada en mi cajón, por ejemplo. O sea, yo poseo un arma. Y portación es traerla. Como les decía ahorita, los guardias, la policía, ellos traen un arma. Ellos portan armas. Le dicen, pásame tu porte de armas. Es tu permiso. Es el permiso que permite este artículo. ¿Cuál es el porte de armas de tu gente? A ver, y son todos los permisos de porte de armas. El porte de armas de Juan, el porte de armas de Pedro, el porte de armas de Claudia, el porte de armas de Daniela, etcétera. No sé si me explico. Ok, sí, sí quedó claro. Muy bien. Pasamos al siguiente. Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo está acabando. Este es el libre tránsito. Un derecho humano, el libre tránsito en el país, dentro del país. Tú puedes cambiarte de residencia, cambiarte de casa, cambiarte de ciudad, de estado, y no tienes que pedirle permiso a nadie. No tienes que avisarle a nadie. Si quieres, no le avisas a nadie, tú te vas y no pasa nada. No es delito, al contrario, tú puedes salir. Si sales del país, incluso salir del país, México no te dice nada. Sale del país, no hay ningún problema. El problema es cuando entras al otro país. Cuando inmigras a otro país, ahí es donde te piden cosas, ¿no? El pasaporte, visa en Estados Unidos, etcétera. Yo no sé si alguien ha tenido esa experiencia de viajar de Chiapas a Guatemala, que les piden, pero debería Guatemala pedirte tu pasaporte por lo menos, pero estás cambiando de país. Ahí sí te piden eso. Pero dentro del país tú puedes hacer lo que tú quieras, vivir donde tú quieras, cambiarte de casa las veces que quieras, cambiarte de ciudad las veces que quieras, sin tener que avisarle a nadie. Bueno, tienes que avisarle al INE y todo este rollo, pero por el tema de la tarjeta, pero fuera de eso, no tienes ningún problema. Y hay países que no, hay países que tienes que pedir permiso. Hay países que te dicen, no, sabes que aquí ya no cabes, compadre, aquí está lleno ya. Te tiene que pedir la ciudad. Dentro de ese país te tiene que pedir la ciudad. Creo que eso pasa, no creo si es Suecia, creo que en Suecia
Tú te vas a un país y te dicen, no, aquí ya no cabes. Suecia tiene un problema donde están concentrados en un solo lugar, les falta mucha gente, pero en un solo lugar está concentrada mucha gente. Entonces dicen, no, aquí ya no cabes, ve, te recomiendo que te vayas a tal ciudad. Y ellos empiezan como a distribuir a la gente, pero tienen ese problema de falta de gente. Muy bien, pasamos al que sigue. En los Estados Unidos no se con el artículo 2C. Los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios. Aquí en México no hay condes, reyes, príncipes, reinas. Eso está prohibido aquí. Desde el porfiriato se acabó eso y aquí no es válido. Aquí viene un conde a México, si no es visita oficial, aquí no es conde. No es conde, ni rey, ni príncipe, ni nada. Tiene que venir a través de una visita oficial, una visita de Estado, y es ahí donde permanece su investidura de conde, príncipe, princesa, etc. Pero si viene de vacaciones a Acapulco, el príncipe de no sé dónde, es una persona normal, es un extranjero. Se trata totalmente igual. Y aquí no se va a otorgar a ningún mexicano ningún título de nobleza. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos de los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Lo leo así muy rápido. Les explico así muy rápido este artículo. Es una opinión personal, yo siempre veo aquí en el país cuando sucede algo, por ejemplo, la desaparición de los 143 o 123 estudiantes, se genera una fiscalía especial para atender ese caso, ¿sí? Eso para mí va en contra de este artículo, donde dice nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Entonces, pero como es para como concentrar la atención y el esfuerzo de resolverlo en un solo organismo, pues es permitido, pero me llama la atención esta parte nada más. El tema del fuero, que también habla, este artículo habla del fuero, pues el fuero lo tiene el presidente, los senadores, los diputados, y el fuero es más que nada, es una protección que tienen ellos. ¿Y cuál es la naturaleza? La naturaleza, bueno, la protección es para que no los metan en la cárcel, no se metan en problemas legales, ni en procesos judiciales, ni nada de eso, por algún acto que hayan realizado. Pero ¿cuál es la naturaleza? No es que ellos estén exentos, no es que, yo sí puedo cometer delitos y a mí no me pasa nada porque tengo fuero. No, la naturaleza del fuero es como ellos atienden muchos temas y tienen mucha gente a su cargo, y hay gente que puede hacer o disponer de temas en nombre del presidente, en nombre del diputado, en nombre del senador, ¿sí? Entonces ellos se pueden meter en problemas de manera indirecta. Por eso es el fuero. Pero el fuero no es otra cosa más que, a ver, no te vamos a hacer nada, pero te vamos a investigar. Como quiera te vamos a investigar. Entonces, al momento de investigarlos, estas gentes que tienen fuero, y se presume o hay los fundamentos esenciales para fincarle un delito, hay un procedimiento donde se le quita ese fuero, basado en que sí hay fundamento fuerte para quitárselo. Entonces se le quita el fuero y se le procesa. Esa es la naturaleza. Te protejo, básicamente te protejo a ti, Juan Carlos, que eres senador, porque, o eres presidente, porque tu gente en tu nombre puede hacer muchas cosas, porque como es mucha gente la que está abajo de ti, un alcalde, por ejemplo, hay mucha gente abajo de ti y tú no la puedes controlar toda. Ellos pueden hacer cosas con buena o mala intención en tu nombre y eso te puede generar problemas a ti, entonces te estoy protegiendo. Pero si se determina que directamente tú sabías, tú diste la orden y tú, alcalde, querías buscar un beneficio, entonces te quito el fuero y te vinculo a proceso. Esa es la naturaleza del fuero. Los temas militares,
se van a ver a través de los tribunales militares. Si un soldado está en la calle borracho y mata a alguien o atropella a alguien o algo, los juzgados o los tribunales militares son los que los van a juzgar. ¿Sí? Entonces, cuando un civil tiene algún problema con un soldado, ahí sí cambia. Ese civil va a ser juzgado por los tribunales civiles. ¿De acuerdo? Este artículo me gusta mucho. Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con la anterioridad del hecho. ¿Qué significa este artículo? A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué pasa? Les paso un ejemplo, así muy rápido para que me lo entiendan. Imagínense que una persona comete un delito en el 2010, un delito de robo con violencia. Se llega el 2011 y es cuando lo denuncian. En el 2011 lo denuncian. O sea, la denuncia se hace válida en el 2011. Y lo atrapan en el 2012. 2010 comete el delito, en el 2011 lo denuncian y en el 2012 lo atrapan. En ese ínter, en esos 3 años, por decir, o 2 años, cambia la ley. Aquí el abogado que está conociendo el asunto va a ver qué ley le aplica. Si la ley donde inició el delito, donde cometió el delito, dice que tiene una sentencia de 5 años y después se modificó esa ley y dice que la sentencia es de 8 años y se volvió a modificar la ley y dice que la sentencia es de 10 años, ¿cuál le va a aplicar? Le va a aplicar de cuándo se originó el delito, la que tiene menor sentencia. Independientemente del delito y los afectados, él lo va a proteger con eso. Eso lo puede hacer. Le está dando efecto retroactivo, si tomamos en cuenta que aquí se juzgó en el 2012 y hay una ley vigente, pero cuando cometió el delito había esta ley vigente. Le puede poner esta, pero prefiero esta porque tiene menos pena. Si esta antes tenía 5 y esta ya bajó a 4, le puede aplicar esta. O sea, es el efecto irretroactivo. Pero como la original tiene menos pena, pues le va a aplicar esta. O sea, nosotros como vos podemos hacer eso cuando estamos defendiendo a una persona. Y no solamente en un delito, cuando es un contrato, cuando se originó el contrato, cuando se firmó, etcétera, y tú puedes ver, siempre y cuando, no le puedes dar efecto retroactivo si lo vas a perjudicar, siempre es cuando lo vas a beneficiar. ¿Sí me quedó claro eso? Creo que sí. Un poquito complejo, pero está fácil. Si se meten así un poquito, está fácil. Muy bien, pasamos al 15 y creo que hasta aquí vamos a llegar. Dice, no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común. ¿Qué significa esto? Delitos del fuero común como robos, calumnias, delitos penales leves, perdón. Esos se ven aquí. Y los delitos del fuero federal como drogas, fraudes y todo ese tipo de cosas, pueden ser extraditados. Si cometió el delito en Estados Unidos o cometió el delito aquí y se fue a Estados Unidos, yo puedo pedir la extradición de esa persona para que lo traigan para acá. O al revés, en Estados Unidos piden la extradición de ese narcotraficante, que es lo que más hemos visto, para que se vaya a Estados Unidos, porque también Estados Unidos cometió un delito de fuero federal. Entonces, esa es la razón. Pero delitos de fuero común, o sea, delitos un poco, vamos a decir, menores, por decirlo así, se juzgan aquí nada más. ¿Cómo ven? Hasta aquí llegamos. Por el horario ya no lo podemos seguir.
Pero claro, dudas y comentarios, con todo gusto. Muchas gracias, profe. Al contrario. Como quiera, cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden a través de la plataforma. Ahí está mi correo, ahí están los mensajes, ahí está todo. Lo aclaramos sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que la pasen bien y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, maestro. Hasta el bye. Que estén bien.